Chicos, buenos días. A ver, ¿qué veo por ahí? Hola Mapis, Lichi. Hola. Qué lindo, qué bueno saber de ustedes otra vez. Qué rico encontrarnos. A ver quiénes más están por ahí. Karencita, Ashley, Salito. Dani, qué chévere saber de ti. Qué bueno. Bueno, qué bueno a todos los que se están conectando. Ahí vamos a dar un tiempito para que estemos los más que podamos antes de empezar esta clase. Pues como siempre, extrañándolos, pensándolos, con ganas de vernos, ahora que nos soltaron, que ya las autoridades empiezan a decir que podemos salir y yo no tengo muchas ganas de salir. Me voy a quedar quietica en casa. Pero bueno, ya el Señor nos mostrará cuándo va a ser ese tiempo de encontrarnos nuevamente y de abrazarnos aunque tengamos que esperar, ¿no? Bueno, yo veo que hay hartos, ya hay bastanticos que nos hemos conectado. Quiero contarles, pues, a los que de pronto no saben, si son nuevos, nosotros somos el grupo de jóvenes Generación 3D de la Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano y cada 8 días tenemos nuestro live, nuestra escuela dominical, a través pues de esta red social y pues nos da alegría saber que están aquí. Y a los nuestros chicos que amamos tanto, pues bienvenidos a esta clase también. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y bueno, gracias por conectarse y por ese deseo de aprender algo de lo que el Señor nos quiere dar hoy, ¿no? Entonces, pues, oremos para empezar. Precioso Dios, Padre Santo, te alabamos en esta mañana, te honramos. Es un lindo día, es una bella mañana, Señor. Gracias por el privilegio de juntarnos, Señor, alrededor tuyo. Gracias por permitirnos estar un día más contigo, Señor, y aprender de tu palabra. Gracias por la alegría, Señor, con la que nos podemos reunir también. Gracias por la vida, gracias por la salud. Y gracias por este tiempo, Señor, que vamos a poner en tus manos. Disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, para recibir de ti lo que tú has dispuesto para nosotros hoy. Gracias por esta mesa servida. Gracias por este pan que nos das. Te pido me des sabiduría y denuedo, Señor, para enseñar tu palabra y a cada uno de los chicos y de los amigos, Señor, que nos acompañan hoy en esta transmisión, la gracia tuya y el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Bueno, chicos, hoy estamos empezando nuestra clase del libro de Samuel, nuestro estudio del libro de Samuel. Ustedes han venido desarrollándolo en los diferentes devocionales que hemos tenido hace más o menos ya unos 15 días. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar hoy corresponde a Primera de Samuel del capítulo 1 al capítulo 15. Estos 15 capítulos tienen mucha información. Podemos ver temas importantes, interesantes como la oración que hizo Ana por tener un hijo, cómo cuando el Señor respondió esa oración, ella consagró su hijo al Señor, cómo fue el crecimiento de Samuel, cómo fue su llamamiento al servicio de Dios, cómo fue Samuel de sensible a la voz de Dios. Encontramos también situaciones como cuando los filisteos tomaron el arca y se la llevaron, porque la tuvieron que devolver. Bueno, una cantidad de incidentes ahí. La conducta de Samuel, su vida espiritual, que es ejemplar para nosotros.
Es decir, hay mucha información en estos primeros 15 capítulos. Nosotros, como les dije, las hemos venido desarrollando de manera más profunda en los diferentes devocionales que hemos hecho a lo largo de estos días. Entonces, hoy no nos vamos a centrar en todos y cada uno de esos aspectos de este libro, sino en un punto en especial. Y es el que tiene que ver con la petición que el pueblo de Israel le hizo a Samuel para que le constituyera un rey. Vamos a desarrollar ese estudio o ese análisis, esa meditación sobre esa decisión que tomaron los ancianos del pueblo, el pueblo de Israel, esa petición que hicieron desde dos aspectos o dos puntos de vista para los que toman apuntes. Ustedes saben que a mí me gusta 1, 2, 3, ABC. Entonces, vamos a desarrollar el estudio a partir de dos aspectos. Uno primero que vamos a llamar una decisión torpe y sus consecuencias. Y un segundo aspecto que vamos a denominar Dios es misericordioso aún en medio de nuestras torpezas. Entonces vamos a empezar leyendo una porción pequeña de la palabra. Por favor, tomen sus Biblias, ojalá me puedan seguir con la lectura. Está en 1 Samuel 8, del 4 al 7. Dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te piden, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Pensemos que es un rey, o acordémonos en sus clases del colegio de filosofía, o los que están estudiando economía o política o derecho, o bueno, humanidades en general. ¿Qué es un rey? Un rey es un gobernante soberano. Es el único gobernante de un reino, la máxima autoridad y la única. Y en él están concentrados todos los poderes, toda la capacidad y la autoridad para decidir en todos los aspectos. Un reino o un estado, digamos, es un territorio, ¿cierto?, con su población, y el monarca o el rey tiene todo el control, todo el gobierno, toda la potestad para gobernar sobre ese territorio y a esas personas. El rey legisla, el rey juzga y el rey decide a nivel administrativo y a nivel militar todo lo que tiene que ver con su población y su territorio. Este rey fue lo que pidió Israel. Y vamos a ver por qué entonces vamos a catalogar esa decisión de Israel o esa petición como una decisión torpe que tuvo unas consecuencias. La torpeza no tiene que ver con la ignorancia, chicos. Cuando uno dice a una persona, ay, torpe, como, no sé, en el Chavo del Ocho, los que no son de esa generación, pero el Chavo del Ocho es ultra generacional. Bien, cuando le decían torpe, siempre se equivocaba, se caía, se tropezaba, golpeaba, en fin, no era por la ignorancia, ¿sí? La torpeza tiene que ver con una falta de habilidad, con una falta de capacidad para desarrollar una tarea. Y no se trata de falta de conocimiento. Al contrario, yo pensaría que inclusive una torpeza de uno puede ser actuar
a sabiendas de que a uno le va a pasar algo malo, ¿sí? Es decir, conociendo las consecuencias, uno actúa de manera negligente, de manera torpe. Bien, eso fue lo que le pasó a Israel. Israel demostró su torpeza pidiendo un rey. ¿Por qué? Recordemos, chicos, que cuando Israel anduvo en el desierto, mientras salió de Egipto y todo su paso por el desierto, nunca tuvo rey. Dios era el que les decía cómo marchar, a qué hora se levantaban, cuánto tiempo iban a estar en el campamento. El Señor les daba las leyes, el Señor les decía qué hacer a través de Moisés. Posteriormente, durante 400 años, Dios les constituyó jueces. Y los jueces, que eran seres humanos escogidos por Dios para salvar, para librar, para aconsejar, para ayudar al pueblo en tiempos de crisis. Pero no era el juez el que gobernaba, era Dios mismo el que gobernaba. Miremos, por ejemplo, en Jueces 2:8 dice: cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Es decir, el gobierno venía directamente de Jehová. Y cuando en alguna ocasión Israel estaba emocionado con Gedeón, le dijo a Gedeón: queremos que señoree sobre nosotros. Y Gedeón respondió en Jueces 8:23: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón lo tenía claro. Gedeón sabía que el gobierno venía del Señor, que el gobierno era de Jehová, no de los hombres. Pero bueno, en Canaán, digamos, para seguir por esta línea de claridad de que Israel, de que Dios mismo estaba gobernando a Israel, es que el arca del pacto estaba en medio del pueblo. Y el arca, lo hemos repetido muchas veces, yo creo que ya todos lo tenemos en la mente, en el corazón. El arca representaba la presencia misma de Jehová. Y durante este periodo de los jueces y después, el arca está en medio de Israel. Dios mismo los dirigía, Dios peleaba por ellos, Dios ganaba las guerras por ellos. ¿Y qué hace un gobernante? Concretamente un rey. Lo que dijimos hace unos segundos, ¿sí? Legisla, juzga y pelea por su pueblo, por su territorio. Salva. El rey está encargado de proteger a su pueblo y su territorio. Eso es lo que hace un rey, eso es lo que hace un gobernante. ¿Qué hacía Dios? Pues no se necesitan tener como dos dedos de frente, ¿no? Para saber que Dios era ese gobernante, ese rey perfecto que suplía toda necesidad de gobernabilidad, de dirección. Pero, pues a Israel esto no le bastó, ¿no? Y no solamente no le bastó con saberse defendido, con saberse direccionado, salvado, guiado por Dios, sino que además despreció su plan. Recordemos cuando el Señor le hace esa promesa a Abraham y le dice: en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Deuteronomio 7:7 vemos que el Señor le dice a Israel: tú eres o tú me serás mi pueblo escogido, mi especial tesoro. Entonces Israel en este momento ni le interesa el plan de Dios de, digamos, bendecir, servir de canal de bendición a las demás naciones, es decir, de dar a conocer a Jehová a las demás naciones de la tierra, sino que sencillamente le parece que es una carga ser un especial tesoro, le es una carga ser un pueblo escogido, y entonces Israel decide: quiero ser como las demás
naciones de la tierra, ¿sí? No le interesaba a Israel mostrar la gloria de Dios. No le interesaba a Israel ser instrumento de bendición a las demás naciones en manos de Dios. No valoraba este pueblo la dignidad que Dios le había dado y cómo deseaba usarlos para mostrar su gloria a las demás naciones y traer a las demás naciones hacia Él. Esto a Israel le parecía muy harto, le parecía una carga. Entonces yo quiero que en este punto, chicos, nosotros meditemos en esto. El hecho de sabernos nosotros salvos por Jesucristo, ¿nos parece una carga? Saber que tenemos que ser ejemplo para otros, que muchos alrededor, creyentes y no creyentes, tienen los ojos puestos en nosotros, que debemos ser luz a las naciones, que Dios ha dicho que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. ¿Es una carga para nosotros? ¿Lo hemos sentido así? En lo personal, sí. Saber que las personas me están observando, saber que prácticamente no puedo equivocarme o que si me equivoco y peco, la condena hacia mí es mucho más fuerte de lo que sería a una persona normal que no conoce de Dios. Sí, chicos, es una carga. Pero cuando ustedes sienten eso, cuando ustedes se sienten cargados por tener que ser diferentes, por saber que son escogidos de Dios para bendición, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué deciden? Estas preguntas las dejo para que las meditemos en casa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos cuando vienen esas sensaciones, esos pensamientos de sentir que servir a Cristo, que ser ejemplo a las demás naciones y ser diferente a los demás es una carga? Israel, como lo estamos aquí viendo, ya decidió. Israel acaba de decir, no quiero ser diferente, quiero ser igual al resto de la humanidad. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo creen que se sintió? ¿Que fue indiferente? ¿Que no le importó? ¿Que hizo como si nada? Porque le dijo a Samuel, sí, listo, concédeles lo que te están pidiendo. No, el Señor se enojó. El Señor se enojó porque dijo, no te despreciaron a ti, me despreciaron a mí y a mi propósito. No les basté, no les bastó mi presencia. Ahora, ¿es la primera vez que el ser humano rechaza al Señor? No, no es la primera vez y no será la última. Adán y Eva, cuando estaban en Edén, sintieron deseo de ser como Dios. Y Dios caminaba con ellos en el huerto todo el tiempo. El Señor estaba con ellos, pero no les bastó, no fue suficiente. Ellos quisieron ser iguales a Dios, tomaron su decisión, tomaron el fruto, murieron espiritualmente y fueron echados del paraíso de Edén a sabiendas, porque ellos habían sido advertidos claramente de las consecuencias. Ahora, en este momento, el turno es para Israel. Israel está despreciando el gobierno y el plan de Dios. Ahora, miremos o pensemos, meditemos en el hecho de qué significa esta concesión que Dios hizo al pueblo de Israel. Cuando el Señor le dice a Samuel, dales el rey, dales lo que te están pidiendo. Esa concesión es muestra de qué? Del amor y la misericordia de Dios por su pueblo. ¿Les quiso dar el gustico? Vamos a ver Oseas, el libro de Oseas para los que toman apuntes, capítulo 13, versículo 11. Oseas 13:11. Dice,
te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Entonces, ¿qué podemos ver? Esa respuesta de Dios. Tomen allá a su rey. No es un acto de misericordia, es un acto de la ira de Dios. Así que Dios respondió a una petición torpe en su ira, concediéndoles lo que habían pedido. Y quiero que miremos, chicos, que esto es muy, muy grave y nos debe hablar mucho a nuestro corazón. ¿Cómo estamos pidiendo a Dios? ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Qué pedimos en nuestras oraciones? ¿Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios o estamos pidiendo torpezas? Y es peligroso y tenemos que tener cuidado de pedir conforme a la voluntad de Dios, porque si pedimos torpezas, eventualmente podemos tener u obtener eso que estamos pidiendo, pero no va a ser en un acto de misericordia de Dios, sino en un acto de su ira que nos va a traer muchas consecuencias negativas, como en efecto se las trajo a Israel, y es lo que vamos a ver inmediatamente. Bien, antes de ver estas consecuencias que le trajo a Israel el haber pedido un rey, quiero aclararles que, por favor, vamos a Deuteronomio 7:14. Síganme con sus Biblias, por favor. Deuteronomio 7:14. Al Señor no lo sorprendió esta petición que le hizo Israel. No fue nuevo para él. Obviamente nosotros sabemos que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, que nada lo toma por sorpresa. Lo que quiero llamar la atención es que Dios ya les había dicho en su paso por el desierto: cuando ustedes lleguen a Canaán van a pedir un rey. Es como cuando el papá a uno le dice: yo sé que cuando usted cumpla 15 va a querer un crucero o cualquier cosa de esas, ¿sí? Ya el Señor lo está previendo y le está comunicando a Israel que Él lo prevé. Miren lo que dice Deuteronomio 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como las demás naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Desde Deuteronomio les está diciendo, cuando ustedes lleguen a Canaán, va a haber un momento en que ustedes van a pedir rey. Entonces, cuando pidan rey, tengan muy claro que yo se los voy a escoger. Pero ¿por qué Dios les va a escoger ese rey? Porque las características que debía tener un rey digamos, en el imaginario de Dios, aunque no era su plan, porque recordemos siempre que el plan y el deseo de Dios siempre ha sido gobernar Él mismo, y eso es lo que nosotros esperamos. Pero en esto, ya el Señor sabía que ellos iban a pedir un rey, entonces dijo: bueno, entonces el rey que les vaya a dar un día tiene que tener unas características muy puntuales, y por eso no lo pueden escoger ellos, lo voy a escoger yo, dice el Señor. El rey no podía aumentar sus caballos, el rey no podía hacerlos devolver a Egipto, ese rey no podía ser dado a tener muchas mujeres para que no se envileciera su corazón, ese rey no debía acumular oro ni plata, y ese rey debía escribir la ley de Dios en un libro y leer ese libro todos los días y ponerlo por obra. Pero ¿cómo fue el rey que el Señor les escogió en esta oportunidad, en este furor, en esta ira de la que habla Oseas? Miremos. El rey que les escoge o que les pone Samuel, ¿cierto? Es un rey que va a hacer que este pueblo sea siervo del rey.
en lugar del rey ser siervo del pueblo. Va a poner al pueblo a su servicio, les va a poner jefes, les va a crear una burocracia gigante, les va a cobrar impuestos, va a tomar a sus hijos para la guerra, va a tomar a sus hijas para que sean cocineras, bueno, en fin, siervas, ¿cierto? Se va a ensoberbecer sobre ellos, mejor dicho, y Samuel, el Señor, por boca de Samuel, les dice, adviértales esto. ¿Mm? Volvamos a Adán y Eva. Ellos tenían advertido lo que iba a ocurrir cuando tomaran el fruto, cuando se alejaran del Señor, ¿cierto? Muerte espiritual, expulsión. De la misma manera que el Señor está advirtiendo, este rey va a ser así, va a ser una carga para ustedes, les va a poner, es un problema. ¿Y qué responde Israel? Dice no en los versos 19 y 20. Veámoslo de aquí, mejor. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones de la tierra. Bien, entonces, ¿qué era en realidad lo que Israel quería? Ser como las demás naciones de la tierra. Ya dijimos, ¿no? Queremos un rey, ¿cierto? Pero en realidad ya lo tenían. Dios era su rey. Los salvaba, luchaba por ellos, los juzgaba. Pero ellos querían no un rey, sino ser como las demás naciones de la tierra. Entonces aquí vienen dos consecuencias para los que toman apuntes. La primera consecuencia de esta solicitud que le hizo Israel a Samuel fue que tuvieron su rey humano. Y este rey humano resultó ser lo que el Señor había advertido, ¿verdad? Una carga para ellos. Pero miremos además las particularidades de este rey. Saúl, que es el rey primíparo, ¿cierto? Al que le tocó inaugurarse como rey en Israel, era de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín era la más pequeña de todas las tribus de Israel. Y no solamente eso, chicos. En algún momento cuando compartí en un devocional anterior, en el libro de Jueces, recordemos que esta tribu de Benjamín estuvo a punto de desaparecer. La tribu de Benjamín en la época de los jueces fue la tribu que incurrió en uno de los pecados más aberrantes que pudimos haber leído. Recordemos que esta tribu se involucró en la violación de la concubina de un levita, hasta matarla de manera brutal. Pero además el texto de los jueces nos dice que ellos, o nos sugiere que ellos tenían prácticas sodomitas también, que tuvieron que huir, que tuvieron que robarse mujeres finalmente para garantizarles descendencia. Mejor dicho, era una tribu, ¿cómo lo pudiéramos decir? Como de muy mala reputación. Entonces era la tribu más pequeña, con esta reputación, con este pasado. Y ese fue el que el Señor les puso. Pero además, cuando uno dice, bueno, el Señor les escoge este rey, uno no sabe si reírse de desconcierto o ponerse a llorar. Es doloroso. Samuel era un tipo grandotote, fortachón, churrísimo, pero era un cobarde, era miedoso. Recuerden que el día que lo iban a nombrar rey, él estaba escondido entre unos canastos y tuvo que ir gente del pueblo y sacarlo de allá y levantarlo y ponerlo en hombros para que lo pusieran como rey. Entonces, ¿qué es triste de esto? Que el Señor les acaba de poner un hombre incapaz,
¿Mm? Un cobarde que no tiene la capacidad y la competencia para ser rey, pero el pueblo de Israel está feliz, ¿no? Cuando yo estudiaba eso me acordaba de un país suramericano que quiero mucho, es muy especial para mi corazón este país esquinero. Pero bueno, estaban felices con su inútil. Bien, pero hay una segunda consecuencia. Y es que de esta decisión, de esta petición torpe, no solamente que terminan con un problema del cual van a tener que ser responsables, sino que además tienen que soportar el silencio de Dios. ¿Mm? Esta es la parte más triste, no solamente de tener que aguantarse o tener que responder por este rey, sino que lo más doloroso es tener que aguantarse o soportar el silencio de Dios. Leamos por favor en el capítulo 8, versículo 18. Dice el Señor, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Tener que enfrentar el silencio de Dios a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra torpeza, no es otra cosa que salirnos de la presencia de Dios. Y esto es muy grave, porque por fuera de la presencia de Dios nosotros estamos a la deriva, estamos desprotegidos y cualquier decisión que tomemos que va a traer consecuencias negativas, pues vamos a estar como desprovistos de la dirección y de alguna manera de la ayuda del Señor, aunque ahora vamos a ver acerca de su misericordia, pero me viene a la mente en este momento Sansón. ¿Mm? Sansón se salió de la presencia de Dios y no se dio cuenta que lo hizo. ¿Mm? Tuvo que sufrir las consecuencias cuando advirtió que su fuerza se había ido. Esto mismo le acaba de pasar a Israel, le dice el Señor, cuando clamen a mí a causa del rey que se escogieron, yo no voy a escuchar. A pesar de todo, Dios tiene misericordia aún en medio de nuestras decisiones torpes. Esta nueva realidad política que tenía el pueblo de Israel no quería decir que el Señor hubiese perdido el control o que hubiese perdido el poder o que hubiese perdido la autoridad sobre su pueblo Israel. El Señor siempre la tuvo y siempre lo tendrá, chicos. ¿Mm? Estemos nosotros dentro o fuera de la voluntad de Dios, el Señor siempre está en control. Y eso fue lo que mostró en estos siguientes versículos o capítulos. Y es que Dios usó ese gobernante miedoso, ese rey cobardón, torpe, digamos, lo usó para salvar a Israel del pueblo amonita. Solo por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre sobre Saúl, perdón. ¿Sí? Y solo por su gracia, Saúl fue usado para derrotar a ese ejército amonita. Entonces, vamos a ver que de esta manera Dios pudo o le demostró a Israel que a pesar de todo, con rey o sin rey, con esos reyes humanos que se levantaron para ellos, Dios siempre iba a estar ayudándolos. Los ayudó en ese momento, los siguió ayudando y los seguirá ayudando, porque en todo caso Israel
no ha dejado de ser el pueblo escogido de Dios, el especial tesoro de Deuteronomio 7:7. Entonces, eso nos muestra la fidelidad de Dios a su palabra. Por la misericordia del Señor, también le fue dicho a Israel en capítulo 12, versículos 20 y 22. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Y el 22 dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Le dice a Samuel: después de que ustedes han hecho todo este desastre, después de que ustedes han ofendido grandemente a Dios pidiendo este rey, después de que ya de alguna manera han probado las consecuencias de esa decisión torpe, no teman, vuélvanse otra vez al camino del Señor, obedézcanlo, sírvanlo, que Él no los va a dejar porque Él ya dijo que ustedes son su pueblo. Entonces, esa es es decir, nos llena de esperanza, de tranquilidad, de paz, saber que en medio de nuestros errores, de nuestros pecados, el Señor nos ama y el Señor siempre nos da la oportunidad de volver al camino, de volver a buscarlo, de obedecerle, de amarle, para darnos su seguridad. Sin embargo, esto no debe ser para nosotros una licencia, ¿no? Pequemos, equivoquémonos, llevémonos la voluntad de Dios por delante en nuestra vida ahora que somos jóvenes, que el Señor un día nos va a recoger porque Él ha dicho que tiene misericordia de nosotros. No, pues esa no es la idea. Pero sí para que conozcamos a ese Dios misericordioso y sabiendo que Él es fiel y que Él es misericordioso, pues nosotros, digamos, seamos consecuentes con ese amor, con ese cuidado que Él tiene por nosotros. Apliquemos todo esto que hemos estado meditando hoy. Pensemos si no nos pasa a nosotros hoy como al pueblo de Israel. Nosotros somos jóvenes generación 3D, ¿cierto? Divergentes, decididos y dispuestos a hacer lo que el Señor quiere. Sin embargo, yo creo que una de nuestras grandes luchas es que, pues como jóvenes, queremos parecernos a los otros jóvenes, ¿sí? No queremos ser las más monjitas o los más aburridos. No queremos, bueno, no estoy diciendo que las monjitas son aburridas, no. No queremos ser los beatos, no queremos dar la impresión de simpleza, ¿no? Entonces, queremos también en medio de esa juventud adoptar comportamientos, modas, gustos del resto del mundo. Entonces nosotros podemos decir sí, somos divergentes, decididos, dispuestos, pero tenemos un lenguaje soez, un lenguaje vulgar, o podemos también participar de, digamos, adoptar en nuestra indumentaria ropa provocadora, ropa sugestiva, ¿sí? Sabemos que el mundo en este momento hay una explosión para manipular los sentidos a nivel sexual y nosotros fácilmente podemos participar con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de mirar, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de vestir, comportamientos similares a lo que la corriente del mundo da.
nos parece una carga ser diferentes, ¿sí? Y entonces si por ejemplo una de las líderes de jóvenes, la más viejita, por ejemplo, les dice, ¿cuál será la más viejita? No voy a ser yo, ¿no? Pero una de las líderes de jóvenes, la más viejita, les dice, hey, pongan cuidado, les hace alguna sugerencia acerca de la manera en que están hablando, del lenguaje que están utilizando. Y entonces ustedes pueden decir, uy, no, no, todo bien, nosotros somos jóvenes, queremos ser cool, queremos ser, estar a tono con el resto de la gente, no queremos ser aburridores. A mí todavía el Señor no he escuchado la voz que me diga que le baje a la falda, que le suba el escote, que me... Bueno, en fin. Pero, entonces, pensemos, ¿qué significa entonces que Jesús sea nuestro Rey? ¿Mm? ¿Por qué es tan difícil para nosotros poner en manos de Dios todas nuestras decisiones, nuestras dudas, nuestros sueños, nuestros gustos, el noviazgo, la soltería, las finanzas? ¿Por qué nos es tan difícil soltar esas cosas en manos de Él? Pensemos, Jesús es nuestro Rey. Jesucristo es Rey, es el Rey de Reyes y es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro gobernante absoluto en quien tenemos seguridad, ¿no? Quien lucha las batallas por nosotros, quien nos dirige, quien sale delante de nosotros, en quien tenemos seguridad. Bien, bueno chicos, eso era lo que teníamos para hoy. Vamos a seguir meditando en este libro de Samuel, de Primera de Samuel. Por favor, sigamos haciendo los devocionales juiciosos. Leamos directamente las porciones bíblicas. Es un libro espectacular. Va a hablar mucho a sus vidas en todo sentido, como les dije al principio de la enseñanza, sobre nuestra sensibilidad para escuchar su voz, sobre una vida de oración, sobre una vida de intimidad con Dios. Bueno, es un libro maravilloso y que nos va a hacer muchas advertencias y muchas exhortaciones como la que nos ha hecho hoy. Reconozcamos a Jesús como nuestro Rey y Señor y vivamos en su seguridad. Oremos para finalizar. Padre, gracias por tu cuidado, gracias por tu preciosa palabra, gracias por las enseñanzas que nos das. Gracias por advertirnos, Señor. Sabemos que tu palabra, tu ley, establece para nosotros límites encaminados a protegernos, Señor. Nada de lo que tú prohíbes es por arbitrariedad. No hay nada más en tu corazón que el deseo de protegernos del mal, de protegernos del sufrimiento, de advertirnos sobre el sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, como jóvenes decididos, dispuestos, Señor, divergentes, diferentes al resto de la humanidad, Señor, pero dispuestos a mostrar tu gran amor a otros, dispuestos a ser ejemplo para otros, dispuestos a ser luz y sal, decididos, Señor, a mostrar tu luz. Ayúdanos, Padre, y enséñanos cada día a depender de ti, porque tú, Señor, eres nuestro Rey. En Cristo Jesús te damos gracias y te alabamos. Amén. Bueno, chicos, entonces ahora nos conectamos nuevamente en nuestro servicio dominical. Muchas gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros. Los amo con todo mi corazón y deseo verlos pronto. Chao.